Ahora con mucha alegría, quienes nos están viendo quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube pueden advertir que ya está con nosotros. Marcel Lermit nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, Marcel. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Hacé de cuenta que soy el funcionario del ministerio. Para que quiero, dos cosas quiero decir antes de que se me vayan las ideas de la cabeza aquí. En el desorden que podemos llegar a tener nosotros conversando, ¿eh? Primero, que anticipo que lo vamos a tener de todos modos. Que lo vamos a tener. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la repetición. Pero toda la vida pensé, esta es una herramienta que no sirve para nada. Y segundo, ahora que mencionabas a la vela puerca, estábamos escuchando la vela puerca, hace 20 días atrás, 30 días atrás, estaba en Chachapoyas, ¿no? Región de Amazonas. Evidentemente, huayno todo el día, ¿no? Y de repente estoy acostado y escucho por la calle... ¿Huayno te referís al género musical? Sí, el género musical. Estoy acostado durmiendo y de repente escucho un auto que pasa con la vela puerca. ¡No! Sí, me tengo que decir, no, ¿dónde estoy? Me levanté y salí y ya se había ido el auto y dije, no, era la vela puerca. Increíble. Bueno, ya nos vas a contar ¿por qué estás con tan alta dosis de huayno? Claro. Que forma parte de tu trabajo. Y además, en particular, si no te mueve demasiado el alma, podría entenderlo. Nos vas a contar porque de verdad que pasaste por una circunstancia bastante complicada. Sí, por varias. Pero podríamos decir como título, lo desarrollamos ahora. Tu vida corrió riesgo, ¿no? Sí. ¿Está bien eso? Sí, ¿O es exagerado? No, es absolutamente exagerado, pero a ver, tuvimos un accidente muy grande. Yo nunca fui consciente de la gravedad del accidente hasta que me lo explicaron. Ajá. Empecemos. Contextualizá. Estábamos trabajando en una campaña electoral en la región de Amazonas. Región de Amazonas, Perú. Lo dije más temprano, pero no lo iba a decir ahora. Marcel Lermit es muchas cosas. Es magíster en comunicación política, es director de la revista Relato. Especializada en comunicación política. Exacto. ¿No es cierto? Una revista latinoamericana. Es además el coordinador de la diplomatura del CLADE de comunicación política. ¿No es cierto? Es investigador, escritor. De hecho, en su condición de tal, ha visitado La Mañana en Camino en más de una oportunidad. Y de hecho acaba de escribir un libro que está a horas de que sea publicado, ¿no? Sí, está en imprenta. Hoy llamé por teléfono a Andrés Crivari, que es el que hizo el diseño. El diseño. Y me decía que ya está en imprenta. Bien, y así que será cuestión de días que... Imagino que sí, depende del trabajo que tenga la imprenta, es lo que se demora en salir. Bien, pero además, se podría decir, si me equivoco, corregime, que en buenísima medida te ganás la vida como consultor político, ¿no? Sí, es que sí me gano la vida como consultor político. O sea, no es haciendo libros editados por túnel. No, evidentemente que con los libros y en el mercado uruguayo es muy difícil. Es un mercado muy pequeño. No, me gano la vida como consultor haciendo campañas fundamentalmente en América Latina, en España y en Francia. Y una cosa que tiene Marcel, que a mí me resulta curiosa, pero forma parte de su profesión, y es que de pronto sos consultor político en una elección en Francia, ¿está bien? Lo has hecho, ¿no? Sí, claro. Donde me imagino que las lógicas, los contextos, los entornos, el idioma. Ni hablar, la lengua, claro, son unos. Y de pronto estás en Amazonas. Es decir, con los mosquitos picándote. Exacto. ¿no? Sí, tal cual. Por decir lo mínimo. Sí. Con lógicas muy distintas, con contextos muy diversos. En el caso de Amazonas, es una campaña en donde tenés una campaña con políticos, digamos, tradicionales, ¿no? Peruanos tradicionales, pero también tenés candidatos que son aguajunes o guampís. Estoy hablando de comunidades... O sea, pueblos originarios, digamos. A ellos les gusta que prefieren que le digan nativos. Bien, comunidades nativas, porque el resto de las palabras a veces les pueden resultar ofensivas. Por lo menos en el caso de los nativos de Amazonas en Perú. Bueno, así que pueblos nativos... Pueblos nativos y voto obligatorio. O sea, eso significa que hay pueblos que están metidos muy adentro de la selva, ¿no? En el caso ahora de la historia que vos me estabas consultando, ahora que vamos a contar, son comunidades que están en la frontera con Ecuador, que no hay caminos para llegar ahí. O sea, ahí se llega de dos formas. Siempre en fluvial, ¿no? Siempre por agua. Y se llega en chalupa, que son esas embarcaciones chatitas que tienen los nativos con un motorcito atrás, o en peque-peque, que es otra embarcación un poquitito más chica que la chalupa. La chalupa pueden ir unas 10 personas. Ajá. En el peque-peque irán unas 6, 8 o con mucho.
hasta 12 personas en una chalupa va. E incluso la chalupa lo que tiene como un techito que es hecho con telas y con caño, digamos. Hay una estructura de caño y hay un techito con telas, ¿no? Para que el sol no te esté dando la cabeza en la selva cuando vas navegando. Y de Condorcanqui, perdón, esto es en Condorcanqui. Condorcanqui es una región, una circunscripción dentro de Amazonas. O sea, Amazonas se divide en 9 regiones más, ¿no? Amazonas es una región. Y ahí en Amazonas es una región, del Perú. Una región de Perú, que limita con Ecuador. Y está, perdón, yo voy sobre mojado. La región Amazonas está en la Amazonía, digamos. Agarra parte de la selva, pero no todo es selva, porque por ahí también pasa la cordillera. Entonces tiene partes altas que son muy frías, y bajás una hora por la montaña y hace mucho calor. Y con mucha humedad. Y con mucha humedad, también, ¿no? Con mucha humedad. Entonces, bueno, una de las subdivisiones, estas 9 subdivisiones que tiene Amazonas, es Condorcanqui, que ahí es donde hay selva más profunda. Y dentro de Condorcanqui tenemos una ciudad que es Nieva, que viene a ser como la capital de Condorcanqui, ¿no? Como si fuera, como que fuera un departamento de Uruguay, y dentro de ese departamento la capital, digamos. En la zona de Condorcanqui es donde están mayoritariamente los colectivos nativos de Amazonas. Porque después está Iquitos. En Iquitos también hay nativos en Perú. Iquitos conozco más, me suena más. Iquitos es más la selva más profunda todavía. Ah, bien. ¿Está? ¿Y vos estabas trabajando allí para quién, digamos? Yo trabajaba para Juntos por el Perú. Juntos por el Perú en la gobernación de Amazonas. Juntos por el Perú es un partido. Es un partido de izquierda, un partido muy pequeño, con muchísimas dificultades, muy desordenado. Muy desordenado, absolutamente desordenado. Nosotros en Uruguay tenemos una visión muy diferente y un ADN distinto sobre los partidos políticos, ¿no? Es una cosa que incluso trabajando en España, en Podemos, notás la diferencia. La primera vez que viajó a trabajar a Podemos ya estamos desordenados. No, está bien, pero es así como que viajó. Podemos, digamos, la fuerza de izquierda española. Exacto. Y hija se puede decir de los indignados, aquellos movimientos, en alguna medida, ¿no? Con pasos comunicantes fuertes. Surge de ahí. Plaza del Sol, la gente juntándose. Sí, Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, toda esa barra de politólogos termina fundando Podemos. Y la primera vez que viajo para trabajar en Podemos, y vas con ese chucho, ¿no? De decir, estaré al nivel yo acá, que vengo de... Claro, te entiendo. El latino llegando y España, que debe ser... Y te chocas con que nosotros tenemos cosas adquiridas de lo que son los partidos políticos, que ellos no. Claro. O sea, nosotros tenemos que entender, o tenemos que tener siempre presente que los partidos políticos nuestros son muy viejos, y bien o mal, todos sabemos cómo funciona un partido. Y en el caso del resto de América Latina, te estoy dando el ejemplo de España, no necesariamente es así. Nosotros sabemos que en un partido de finanzas, sabemos que hay un grupo que se encarga de la organización, sabemos que antes había la antigua propaganda, que ahora es comunicación. Sí. Entonces vos vas y planteas eso en algunos partidos, te quedas mirando y dices, qué inteligente es este tipo. Decís, no, claro, no claro. Y eso me pasó en Podemos. Si eso me pasó en Podemos, imagínate en otros colectivos, como por ejemplo Juntos por el Perú, tienen carencias muy grandes a veces, pero carencias muy grandes. Entonces no tenemos que entender los partidos como los entendemos nosotros con cabeza uruguaya. Es más, ahora actualmente estoy en un proyecto que se está tratando de formar un partido en Perú, y se busca que sea un partido más a la uruguaya, te dicen. Y claro, no es tan fácil ser un partido a la uruguaya, porque ahí son años de historia, son otros militantes, es otro país, es otra cosa. Pero bueno. Entonces, estás ahí en Amazonas. Volvemos a hacer. Teníamos que ir a hacer una campaña en una localidad que se llama Galilea, dentro de Condorcanqui, y Galilea es a unas 5 horas en chalupa. O sea, estamos hablando de comunidad nativa que no hay ningún camino para llegar hasta ella, una localidad nativa, Huampís en este caso, que hablan Huampís, o sea, no todos hablan en castellano. Y bueno, salimos en chalupa, 5 horas en chalupa. ¿Salimos quiénes? Salimos el candidato, una persona que... O sea, el candidato quería ser el candidato que lo eligieran ¿para qué? Para gobernador de la región. El candidato
una persona que nos acompañaba, que cumplía las funciones de chofer y guardaespaldas. O sea, Ajá. también otra cosa que tenemos que entender es que hay algunas campañas, como por ejemplo esta de Amazonas, que son localidades que están infectadas por el narcotráfico. Entonces siempre tenés que estar con gente armada que te está cuidando y es si pasa algo, la que se va a agarrar los tiros y te va a hacer zafar a vos. ¿No? A vos no, al candidato sobre todo. Sí, entendido. Perfecto. Entonces, esta persona... digamos, un astesiano. No tanto. Consiguió pasaporte para entrar al lugar. Para entrar a las comunidades nativas. Bueno, lo cierto es que está ese hombre que podríamos llamar asistente, seguridad, exacto, ¿no? Exacto, chofer, ahí va. Está el candidato. Y después nativos que de la localidad que te acompañan, que te hacen... Pero que promueven tu candidatura, claro, que te apoyan, digamos. Y que ellos también están dentro de la lista dentro de Condorcanqui. Ahí va. Como si fueran ediles, ponele. Ajá. ¿No? ¿Y vos como Y yo como estratega. Bien. Entonces, bueno, 5 horas, llegamos a Galilea, en este caso. Tenemos la reunión. 5 horas la chalupa. 5 horas de chalupa que te queda la cintura. Porque además me imagino... Que cuando te muy vas a parar, cómodo no debe ser. No, tabla y cuando te vas a parar, yo ya tengo 49 años, me levanto y claro. Y después, aparte de bajar de la chalupa y subir de la chalupa, no es tan fácil. No, porque me imagino que no es un muelle. No es un muelle, exactamente, ¿no? Barro, agua. Sí, claro. ¿Qué estás con botas o qué? No, campeones. Claro, te mojás la rodilla por lo menos. No, y barro, te barro hasta las orejas. Y ni te dio las patinadas, ¿no? Sobre todo, yo veía que los que éramos blancos, por decirlo, los que no éramos nativos, cada 2 por 3 estabas en el piso, ¿no? Mirando con las patitas para arriba. Claro, eso pasa. Obvio. Y los nativos ves que caminan y decís, estos tipos, no sé cómo hacen, pero viven ahí. Bueno, llegamos a Galilea y estando en Galilea nos dijeron, a las 5 de la tarde ustedes se tienen que ir. Y mucho por la ignorancia nuestra, nos quedamos hasta 5:15, 5:30, nos decimos, nos vamos. Los nativos nos están diciendo, miren que se tienen que ir. Perfecto, ahora nos subimos a la chalupa, 5:30, y empezamos a navegar. Se tiene que ir. ¿Quiénes le decían? Los nativos de Galilea. ¿Y se tiene que ir qué significa? ¿Se tienen que volver? Se tienen que volver, claro, porque ¿cuál es el problema? No se navega de noche. ¿No? Estamos hablando de ríos, en este caso el río Marañón, no se navega de noche. No se navega de noche porque dentro del río hay árboles que evidentemente en algún momento alguna crecida los llevó para ahí, pero te digo árboles que ves medio tronco saliendo para afuera del agua. Si la chalupa pega contra el árbol, se vuelca la chalupa. El iceberg del río. Claro, exactamente. Entonces no se navega de noche, ¿no? Por regla. Pero bueno, el chalupero nuestro nos dijo, muchachos, años manejando esta chalupa, vamos arriba, 5:30, y bueno, empezamos, nos vamos. Se hace la noche y los nativos que venían en la chalupa con nosotros dicen, bueno, linternas para empezar a alumbrar, y no había linterna en la chalupa. Entonces, evidentemente no se podía navegar. Y ahí empieza a caer una tormenta. A la pucha. Pero una tormenta de esas, de selva, ¿no? Sí. De esas que, ¿viste las películas de naufragios que te tapa la ola y hay agua y no sabes ni por dónde viene el agua? Así. Yo dentro de todo estaba relativamente tranquilo. Para, en este contexto que yo te hago pregunta me hace sentir un nabo superfluo materialista. Pero vos vas a esos lugares, me imagino, con teléfono, alguna computadora, no sé. La computadora no la había llevado, sí tenía 3 teléfonos, ¿no? Andaba con 3 celulares. Y poca cosa más. ¿No? Algo de ropa porque muchas veces te agarra la noche y tenés que ir a quedarte en una comunidad nativa a dormir. ¿No? Pedir disculpas, llegar ahí a la comunidad y decir, disculpe, no me dejaría... ¿Puedo dormir? Puedo dormir. Que una vez nos pasó también, que nos quedamos en el río, llegamos a una comunidad nativa y nos empezamos a acercar y estaban los nativos parados en la costa, cuchillo en mano, esperando, ¿no? Mirando. ¿En qué plan venía? Claro. Así que nosotros vamos con otros nativos que te dicen, hablando en nahuajún generalmente. Y ¿alguna palabra en nahuajún? Ninguna. No. Sí, corrupción, política, democracia, que toman las palabras castellanas. Después el resto de las cosas no entendía nada. No se entiende nada. No se entiende nada. Es un dialecto como muy áspero. Volvemos al río. El río se llama, dijiste... El Marañón. Estás en el Marañón, están a oscuras, están sin linterna. Estamos sin linterna y empieza a llover, pero muchísimo. Esto es lo que me recuerda del Truman Show. ¿Te acuerdas de la película del Truman Show? Cuando el protagonista se quiere ir
y el director de cámara dice, bueno, vamos a hacérsela difícil. Sí, sí. Y le pone un vendaval y le da vuelta a la chalupa. Es como diciendo, no, loco, queremos que te quedes. No, tal cual. Bueno, pero empezó yo había mirado la costa, yo miré y dije, eran 20 metros, yo soy un desastre nadando, ¿no? O sea, si puedo nadar perritos a la plancha, pero no me pidas 3 brazadas porque me muero ahogado ahí. Pero había mirado la costa, solo se veía cuando había relámpagos, y ahí nosotros aprovechamos para avanzar un poco sin motor para no volcar. Yo dije, 20 metros, esto acá no se ahoga nadie. Es imposible que alguien se ahogue en 20 metros. Claro. Es imposible. Pero bueno, lluvia. En el hipotético caso que se dé vuelta. No, el problema es que si se da vuelta la chalupa, quedas enganchado con las telas y los hierros. Que eso yo tampoco lo sabía, eso me enteré después. Finalmente nos agarró. ¿No sabes qué ganas me dan de ir por ahí, no? No, pero es maravilloso. No, estoy seguro que sí, estoy seguro. Finalmente, bueno, el chalupero logró que esquivar remolinos, corrientes que nos tiraban para un lado para el otro y terminamos encallando en la costa, ¿no? Ahí decidimos, la mitad del equipo decidimos bajar de la chalupa, la otra mitad decidió quedarse en la chalupa por miedo. Y empezamos a caminar por la selva. O sea que algunos se quedan en la embarcación, digamos. Hubo un grupo de nativos que dicen, nosotros no bajamos. Y otro grupo de nativos que dicen, nosotros no nos quedamos. ¿El candidato qué hizo? El candidato bajó. Por eso vos bajaste. Claro, sí. No, pero yo no me quería quedar en la chalupa tampoco. Está. O sea que si el candidato decía me quedo en la chalupa, decía, chao, hasta acá llegó mi amor. Claro, voy a empezar a asesorar a los nativos. Sí. Bueno, empezamos a caminar, caminamos por la selva. Siempre de regreso al lugar del que habían partido. No, para otro lado, porque había un nativo que creía que por ahí había gente. Creía que por ahí había un destacamento militar. Ya el objetivo que ustedes tenían a esa altura era tener un lugar tranquilo donde pasar la noche, imagino. Exacto. Porque ya Sí, un lugar no iban a organizar un acto. No, ya ahí ya no llegamos a ningún lado. Finalmente apareció una linterna y era una persona del ejército, esa que quien vive, ¿no? Bueno, entonces ahí nos rescataron y ahí me entero de la historia. Entonces, lo primero que nos cuentan es que en el lugar donde nosotros nos agarra la tormenta es como una especie de recodo donde hay una confluencia de otro río más, y es el lugar de los naufragios. Mira. Si nosotros nos caíamos al agua, ahí nos habrían comido desde las pirañas, yacarés, y aparte no salís nadando. Es que yo había mirado y dije, no, pero eran 20 metros. Me dijeron, ¿pero vos sabés nadar en río? Dice, primero, las corrientes de acá te van a llevar. Y segundo, los remolinos. Y si zafás de la corriente y los remolinos, te vas a zafar de las pirañas y de los yacarés. Punto 1. Los que se quedaron dentro de la chalupa, que después fueron rescatados por el ejército, si la chalupa vuelca, mueren ahogados siempre. Mira. Los que bajaron de la chalupa, o sea, mi grupo, y se paran en la costa, caminan por la costa, en la costa es donde van a cazar los yaguaretés, las anacondas y los osos de anteojos, que yo no sabía que había osos, y hasta les dije, en la selva no hay osos, les dije. Y me dijeron, no, muchacho, ¿viste cuando te golpean? Dice, no, pibe, sí hay osos de anteojos. Y cazan en osos de anteojos, así se osos de anteojos, sí. Cazan en esa zona. Esto es un guión, loco. Sí. Entonces, bueno, zafamos de los animales. Caminamos por la selva y no nos perdimos. O sea, yo sí estaba perdido, ¿no? Pero no perdieron porque apareció ese de claro, Terra, ¿no? Claro, porque nos encontraron. Y en efecto formaba parte de un destacamento militar. Sí. Finalmente nos terminaron llevando. Pero todo esto nos lo cuentan los militares, ¿no? Después lo otro era que, así como nos encontró el ejército, nos podrían haber encontrado, ahí están los laboratorios de narcotráfico, están los que roban el oro ilegalmente, ¿no? Los traficantes de oro, y grupos de contrabandistas pesados. Entonces, si te hubiera agarrado uno de esos 3 grupos, te habría matado. O sea, si no te encuentra el ejército, te encuentra uno de los... Si no te agarra el oso con lente, el yacaré, el ahogado, si no te hubieras quedado de vuelta... Si no te perdías en la selva... Es Truman Show, es decir, otra. Claro, y ahí te decían, ustedes no tienen ni idea, nos decían los militares, la suerte que tuvieron. No tienen ni idea. Dice, nadie zafa, nadie tiene tanta suerte de zafar en todas. De todas maneras, en la caminata por la selva, reitero, los que éramos no nativos nos caímos varias veces, ¿no? Yo me caí por un barranco de unos 3-4 metros. No me rompí una uña. Yo hablé con vos por cuestiones, digamos, académicas, de estudio, te llamé, estabas absolutamente disfónico. Sí. Pero fue claro, por esa experiencia, porque te enfriaste, te mojaste demasiado. Nosotros terminamos con un par de personas con si no estuviera en radio te diría otra cosa, te vino el chucho y también eso te afectó. Exacto. A mí me hubiera afectado. No. Pero yo me enfermé 2 días después.
Ah, claro. Todos ellos el primer día, e incluso algunos nativos, el primer día ya estaban difónicos. Hubo 2 que quedaron al borde de la hipotermia de toda la mojadura de las horas bajo lluvia y con el agua. Yo no, ahí nada, ni siquiera consciente de los peligros. El candidato, en la caminata, yo te decía que yo caí por un barranco, no me hice nada, no me rompí una uña, lo que pasa que era todo barro también, ¿no? Claro. Y no me pegué con ninguna piedra. El candidato terminó con el tobillo... Totalmente mugriento, ¿no? Digámoslo. Barro puro, o sea, barro por todos lados. Los celulares destrozados, los 3 celulares me quedaron inservibles, tuve que mandarlos a arreglar los 3, porque aparte lo usábamos como linterna. Pero claro, la linterna del celular no te alumbra, no tiene la potencia como una linterna. El candidato terminó con el hombro roto y tobillo roto. Y el otro, la persona que nos acompaña, cayó por un barranco también, de espalda, 3 metros, cayó de un golpe para atrás. Los nativos ninguno se cayó, ¿no? Claro. Pero nosotros llegamos, ya te digo, el candidato hasta el día de hoy tiene... ¿Cómo se puede decir el nombre del candidato? Absalón Montoya, es el mejor oncólogo y el mejor cirujano que tiene... O sea que esto de oncólogo y ser candidato se da bastante. Sí, pero mirá qué curioso. Oncólogo, cirujano, un médico de primerísimo nivel que vive en Lima, aparte, ¿no? Y el hombre, después que se rompe el tobillo, ¿sabes qué hace? Manda a llamar un huesero. Ah. Y es un huesero el que viene y le acomoda el tobillo. Claro, anda a buscar también un médico. Che, ¿no te ponen yeso acá? Claro, no. ¿Las placas dónde se toman? Vino el huesero, le tiró agua caliente, le quemó toda la pierna aparte, ¿no? Porque empezó a tirar agua caliente, agua hirviendo como para comer. Después, le acomodó el tobillo. ¿En serio? Sí. ¿Eso a cuánto de la caída esa? A horas. O sea, nosotros esa noche los militares nos dejan dormir en la base militar, nos dan ropa, nos dan sopas, hacen que... Es ginecólogo también. Sí. Oh. Bueno, una historia muy cortita pero que no tiene desperdicio del tema para entender lo que son las comunidades nativas. Hace algunos años atrás, en Amazonas también, fue un grupo de médicos a hacer una campaña de salud, entre ellos unos ginecólogos. Estos médicos revisan a la comunidad nativa y evidentemente que los ginecólogos revisan a las chicas nativas. El APU es la autoridad de la comunidad nativa que se elige anualmente. Es como una pequeña campañita que hacen entre los nativos, se elige el APU y el APU es el que toma las definiciones más importantes. El APU se entera que había ginecólogos y que habían tocado a sus mujeres y los mandan matar a las 9. Y los matan a las 9. ¿A los 9 ginecólogos? A los 9 médicos. Había un par de ginecólogos. Bueno, sí, a los 9... a los 9 médicos. Porque tocaron a las muchachas. Porque tocaron a las mujeres. ¿Eso ocurrió? Y debe haber ocurrido unos 3, 4, 5 años atrás, ahora en... O sea, hace 20 segundos. Sí, en Amazonas. La policía no llega a las comunidades nativas. O sea, sí hay un destacamento del ejército, pero el ejército no tiene, ni siquiera tiene... Pero los gurises van a la escuela, por ejemplo, ¿cómo es la cosa? Sí, hay gente que enseña, hay educación primaria, pero es bastante carenciado, ¿no? A mí me chocó muchas cosas. Yo no había trabajado con comunidades nativas tan fuerte como en este caso. No había hecho campaña dentro de comunidades nativas. Pero para entender, este amigo Montoya lo que quería era ser gobernador de Galilea. De Amazonas. De Amazonas. Claro, Amazonas es el estado, ¿no? Exacto. Quiero ser gobernador y para eso necesitas el voto de... Porque en Amazonas debe haber alguna ciudad... Sí, claro, Condorcanqui. Toda la zona de Condorcanqui, ¿no? Nieva, Cenepa... ciudades que tendrán 100.000 habitantes, no sé. Sí, ciudades grandes. Necesitas ahí, pero también necesitas votos de las comunidades nativas. ¿No? Aparte, en la zona de Condorcanqui mayoritariamente son... Y ahí tenés que hacer campaña, digamos, presencial. Presencial, sí. Porque los tipos, si no te ven, no te conocen. No, alguna radio, alguna vez, pero muy difícil. Aparte, el tema de los medios de comunicación es que hay que pagar. O sea, para ser entrevistado tenés que pagar. Si no pagás, no estás en un medio de comunicación. Y te pueden pedir un disparate de plata. Ajá. Pero te decía, el tema de las comunidades nativas, muchas cosas te chocan, ¿no? Sobre todo cosas culturales. Una de ellas es encontrar gente, sobre todo niños de 7, 8 años, absolutamente desnudos porque no tienen una prenda. Pero lo que más te choca, o en mi caso lo que más me chocó, es encontrar niñas de 11, 12 años con hijos y casadas. Son polígamos. ¿No? Si vos tenés la posibilidad de mantener económicamente hasta 3, 4 mujeres, no hay problema que te cases con ellas. Y se casan con niñas de 10, 11 años. Y ya ves con niñas de 10, 11 años con 1 o 2 hijos.
Entonces esas cosas culturalmente claro. Son duras de asimilar, son muy difíciles de asimilar. Y lo tienen muy naturalizado, sumamente, o sea, su vida es así. Y imagino porque que el hombre no ganó la elección, ¿no? No, porque tampoco hay dos ¿había grupos, chances de que la ganara? No, ninguna. Ninguna y siempre supimos. Hay dos grupos narcos que son muy fuertes, ¿no? Dos grupos de narcotraficantes muy fuertes, que son los que dominan la región, ¿no? E incluso lo que pasa es que son campañas sumamente violentas. Estamos hablando de candidatos muertos acá, ¿no? Candidatos que son eliminados misteriosamente y cae su vehículo por el barranco. Estamos hablando de carreteras, de esas carreteras que vemos en películas que tenés al costado el abismo. ¿Sí? Estamos hablando de ese tipo de carreteras. Y ¿vos anduviste por esos lugares? Todo el tiempo. ¿No te asustás un poco? Al principio sí, los primeros meses. Y después decís, es así y lo sacaste de... Sí. No, pero no, ¿sabes qué es lo que más me asustaba a mí? En campaña dormís muy pocas horas, ¿no? Hay veces que dormís 1 hora. Y hay veces que dormís adentro del auto. Claro. Y así como vos dormís adentro del auto, el chofer también duerme adentro del auto. Y muchas veces el chofer te va cabeceando en esos caminos. Y vos decís, claro. Y ellos ellos viven ahí. Para ellos es lo más natural andar en esos caminos. Y estamos hablando de que caminos de que tienen unos pozos terribles, que agarra los pasos y va, el vehículo va pegando saltitos de lado a lado, y vas viendo cruces en el costado del camión, y te dices, acá cayó tal, acá cayó el que vivía en tal lado, y dices, ay, acá no vamos a caer. Y bueno, y en este decís que te pagan 2-3 millones de dólares por cada campaña, ¿no? 4 millones de dólares por semana, ¿no? Claro. Pero es la mitad de lo que ganas vos acá. O sea, yo voy a tratar, el 70%. 70%, bueno, está bien. Pero llega un momento que te acostumbras a ese tipo de andar en la ruta. Lo que hacen estos grupos narcos muchas veces es tiran los vehículos para abajo del abismo. O lo que te hacen es, tenés que estar siempre un guardia al lado de los vehículos donde viajamos nosotros, porque te aflojan las ruedas, te hacen cosas así, cosas que cuando vas en esos caminos se te sale la rueda y caes. Pará, porque me hablaste de los grupos narcos en el marco del resultado de las elecciones. Sí. Ahí hay como dos grupos que son muy fuertes y que son grupos, mira, para darte una idea y no hablar acusando gratuitamente. Nosotros lanzamos una campaña negativa, espero que nos estén escuchando. Lanzamos una campaña negativa y la campaña negativa la centramos en los juicios que tenía cada uno de los candidatos, de estos dos candidatos, ¿no? Había uno que tenía, si no me equivoco, eran 46 juicios, entre ellos tenía acusaciones de asesinato, narcotráfico y lavado de activos, ¿no? Pero tenía muchas más acusaciones. Y el otro candidato no tenía asesinato, pero sí tenía narcotráfico y lavado de activos. Estamos hablando de campañas, imagínate una campaña en Amazonas, en una campaña en Amazonas gastaré $20.000, ¿no? Nosotros de merchandising, acá por ejemplo, en el caso Uruguay, vendemos una remerita, ni siquiera regalamos. Merchandising de uno de estos grupos narcos en Condorcanqui, primero, una remera para cada una de las personas que va. Un gorrito para cada una de las personas que va. Una bicicleta para cada una de las personas que va. O sea, imagínate, si te regalan una bicicleta, estamos hablando de mítines que pueden ir 2.000 personas. Que te caiga con 2.000 bicicletas, una bicicleta para cada uno. O sea, ¿pero ocurre eso? Sí, claro. Claro que sí. Todas estas actividades... Pero pará, ¿son grupos narcos que explícitamente apoyan un candidato o...? Sí, no, que ellos mismos, los que lideran la región, son ellos los candidatos. También sucede... Pero pará que acá, perdóname, yo sé que te decepciono porque soy al revés, más burro de lo que debería ser, pero ¿cómo es la cosa? Yo vivo, es decir, yo alimento a los míos porque soy un narcotraficante, ¿no? Es decir, vendo una sustancia que es ilegal. Bueno, son otros los argumentos que a mí me permiten decir, no digo que vos lo digas, que el absurdo más grande que tiene la humanidad es que sea ilegal algo que existe de siempre y que a la gente le gusta consumir, ¿no es cierto? Entonces, generando además toda la rosca por ser ilegal. Cuando vamos a legalizarlo, que lo produzca el Estado, hacemos campañas de salud para decir, mirá que esto te puede hacer daño, pero del mismo modo que te hace daño y le sacás el mercado del narcotraficante. Claro, y la plata la recibe el Estado, y de a poquito vas cortando, como ahora con el cigarro, que la gente sigue fumando, pero un poquito menos. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Resulta que esos tipos se encargan de eso. Y ese tipo dice, ahora yo quiero ser, quiero ser diputado, o quiero ser gobernador, o quiero ser... Sí, señor.
Pero hay otra cosa muy interesante también dentro de este sistema político, que sucede en el caso de Amazonas y en otras regiones de Perú, que es lo que ellos denominan el diezmo, ¿no? Es fácil de entender esto, el diezmo. Sí. O sea, todos sabemos qué es el diezmo. ¿Qué sucede? Vos sos gobernante o sos alcalde. Imaginemos en el caso de Uruguay, sos intendente o alcalde, ¿no? Entonces vos haces una obra X y el 10% de lo que vale la obra te corresponde a vos como gobernante. No ilegalmente. Mirá lo que hacen estos tipos, la cabeza es terrible, ¿no? La empresa cotiza y dentro de las ganancias de la empresa separa un 10%. O sea, cotiza un 10% más. Y después viene y te digo, mira Alejandro, esto de la empresa te manda este regalo y te ve el maletín con el 10% de lo que vale la obra. Pero vos imagínate lo que vale una carretera. Claro. Imagínate lo que vale las obras de caminería en general. Vale muchísimo dinero. Entonces, una persona de esta que llega a la alcaldía o llega a la gobernación, se queda con el 10% del dinero de todas las obras en ese quinquenio. O sea, toda obra pública 4 años. va de suyo. Exacto. Que vos recibís el diezmo. Salen millonarios. O sea, llegar a alcalde, llegar a gobernador, terminas millonario. Claro. Te puedes levantar 4 o 5 millones de dólares en 4 años de trabajo. Entonces, lo que sucede es que la gente que termina postulando por un cargo ahí, no es un servidor público. No es una persona que tenga una ideología política y esté pensando, yo quiero que esta sociedad viva de esta manera. No, lo que está pensando es, yo, si gano esta campaña, me gano tantos millones de dólares porque voy a hacer una carretera, no sé, voy a hacer un túnel. Hago un túnel que recorra todo Chachapoyas. Piensan así. O sea, no hay ideología, no hay nada. Pero el rival, el opositor, ¿también piensa igual? En este caso sí. El caso nuestro, nosotros el candidato... Porque ¿qué pasa si un día va uno y dice, vos, cortemos con esto, yo soy distinto y ¿saben qué? ¿Diezmo o nada? Es más, el diezmo acá está y lo pongo para hacer una plaza y lo ven todo el mundo. Y yo salgo tan pobre como entré. Sí, la gente no diría, uy, vamos a darle una chance a este loco o a esta loca. Es difícil porque es otra cultura. Claro. Es otra cultura. Y aparte están acostumbrados, por ejemplo, la cajita de fósforos. Que viene el narco y te da la cajita de fósforos, y adentro de la cajita de fósforos tenés 50 soles, que son 500 pesos uruguayos. Que no es nada, pero que venga alguien y te regale la cajita de fósforos, después se genera un vínculo como diciendo, yo no tenía... Estamos hablando de comunidades pobres, ¿no? Sí, claro. Yo no tenía ni para comer. ¿Por qué no lo voy a votar a él que me dio la cajita? Claro, me dio la cajita de fósforo. Voy a votar a otro. Bueno, vamos a una breve pausa, ¿te parece? Dale. Bueno, y en ese contexto, ¿volviste a navegar después de que te pasó lo que te pasó? Claro, Sí, claro. Sí. Después me quedé, casi me caso. Casi termino casado. Llegamos a otra comunidad nativa. Nos llevaron a una... Caso con ese, ¿no? Digamos, de matrimonio. Sí, matrimonio. Nos llevaron a una comunidad nativa, nos llevaron a una especie de salón comunal, a Guajún, y pusieron música nativa, música guajún, y había que bailar, ¿no? Mis amigos dicen que yo soy espantoso bailando. Espantoso, dicen. No, seguramente no. No, sí, seguramente sí. Y tuve que bailar obligado con una especie de... una nativa que estaba embarazada, aparte, y le quería poner Absalón Marcel al hijo por el candidato y por mí, con una lanza en la mano, bailaba un baile tradicional. Pero bueno, me pongo a bailar con ella y terminamos el baile y ahí se me acerca una persona, otros nativos, y me dicen que había 2 chicas que habían quedado enamoradas de mi baile, de los pasos prohibidos. Eso le todo menos ustedes, para mis amigos. Miren, tengo el video, aparte, después te voy a hacer. Es maravilloso. Y me dijeron que estarían dispuestas a casarse conmigo. Yo dije, bueno, sí, me interesa. No se puede decir que no nunca, ¿no? Que para no quedar descortés, digamos. Sí, me interesa. Yo tengo que dar unas vueltas acá y después volveré y lo conversamos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con el rey de las pistas de baile, Marcel Lermit. Estamos poniendo... ¿Cómo aguada? Porque sos aguatero, ¿no? Mirá, ahora estábamos en las ventanas FIBA de la selección. O sea que está parado el básquetbol, pero sí. Está más o menos ahí. O sea, el último partido se le ganó a Pero digamos, porque yo no entiendo mucho. Se cambió el equipo entero. Pero para decirlo con cierta objetividad, no sé si... Sí. ¿Puedo apelar a ella? ¿Cómo no?
arranca el campeonato con Aguada como favorito, candidato yo creo que ganar. Entre los 4 primeros debería estar. Sí. Porque además Aguada tengo entendido que aún aquellos campeonatos que le va bien, los arranques siempre son medios raros, son ¿no? males, siempre son males. Sí, así sí, que sí. Hay tiempo. Bien, como ahí va, esa cosa que hay tiempo para acomodar Sí, el tema, la liga empieza en los playoffs. Ahora estamos en la parte de todos contra todos. Todos entran a los playoffs. No todos sí, pero Aguada va a entrar. Aguanta. Y después ahí se ve Y después está como para estar entre los 4 primeros seguro, diría yo. Y está difícil. Y el lenguaje burrero, yo recuerdo que en casa se compraba el enemigo. El enemigo. Nuestra carta y el enemigo. El enemigo. ¿Cuál es? No, el enemigo yo creo que sería Aguada. ¿Y cuál es nuestra carta? ¿Cuál es el que viene como...? Y yo creo que Biguá debería ser que el actual campeón, ¿no? Sí. Biguá Sí. Bueno, su columna de básquet, el gran bailarín, Marcelo Lermit. Che, Marcel, vamos a hablar de, por lo menos, un anticipo del libro, pues se están cumpliendo 40 años. Exacto. Y además yo lo decía y aburría a la gente, como siempre, porque esa elección, esas dos elecciones, yo no voté, pero las vivo como un quiebre de camino muy importante. Sí, por supuesto. Y ya lo sé, porque he estudiado el asunto de la perspectiva histórica del Uruguay, ni hablar. Pero también en mi historia personal. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Claro, porque lo viví, fui un muchacho de 15, 17 años que vivió muy intensamente todo aquello, muy intensamente, en una familia absolutamente despolitizada. Y sin embargo, por eso yo creo en las personas que dicen me arrimé a la política solo, porque en plena dictadura yo me arrimé solo a todo eso. Claro. Pero cuando digo yo no es porque ando con ganas de hablar de mí, es porque seguramente le pasó a muchos, que vivíamos esa cosa. ¿Qué está pasando acá? A ver, ¿cómo se termina esto? ¿Y quiénes son los referentes? La elección del 82 es una elección muy rica desde ese punto de vista, y creo que el título es perfecto porque desde el punto de vista histórico y político lo define bien. Las elecciones internas de 1982, los ecos del no. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Marcel Lermit. A propósito, Marcel Lermit, L''H, no, pero en algunos casos no, ¿te he visto en la ¿o no? Sí, porque me lo escriben mal. O sea, me escriben el apellido de mil maneras distintas. Pero mirá cómo lo escribo yo. ¿Lo ves mal, ahí? sí, mal. Pero me sale naturalmente meterle el apóstrofe. Sí. ¿Pero lo inventé yo, querés decir? Sí. ¡Epa! Patentale. Patentale. No, mucha gente le pone el apóstrofe. Pero sos Lermit, LH. LH directo, doble T final. Perfecto. ¿De origen? Francés. Y por ahí se explica que trabajes en Francia. ¿Cómo es la cosa? Porque yo formo parte, evidentemente, de la comunidad francesa acá en Uruguay. No soy activo, pero... ¿Pero por qué formas parte? ¿Quién de tu familia es francés? Mi abuelo era. Okay. Pero en realidad todos tenemos ciudadanía, ¿no? Mi padre, mi hermano y mis dos sobrinos. ¿Y hablas en francés? Pensé que hablaba mejor de lo que hablaba. Descubrí que era un desastre hablando en francés cuando tuve que trabajar en la campaña francesa. Pero imagino que lees, que leer un... Sí, leer me ¿Y hablar? Desastroso. ¿Pero qué quise decir? ¿Entender? Sí. Entender entiendo bastante. O sea, también te varía mucho París, por ejemplo, a Besançon, que es el Franco Condado, por ejemplo, que es donde yo hago o hice campañas. Bien. ¿No? Entonces, una cosa es como, digamos... el castellano que se habla acá y el castellano que se puede hablar en Artigas, ponele. Ok, perfecto. ¿Tá? En un país como Francia, que es mucho más grande. Y hay gente que dice que son patois. Patois es un término que significa que como que hablan con las patas. ¿Tá? Entonces, en esa zona, que se habla mal. Mal, claro. Se habla mal. Es peyorativo un poco, ¿no? Sí. En esa zona hay mucho patois. Y hay mucha terminología, ¿no? Muchísima terminología. ¿Y allí fuiste a Francia a trabajar en marco de qué elecciones? Para legislativas. Legislativamente me tocó una campaña. Pero era para elegir qué, diputados. Diputados. Sí, legislativas. Me tocó una candidata, Aviva de la Cour, en Besançon. Y era una candidata que no hablaba. Una candidata que no daba declaraciones, y no hablaba públicamente. Tampoco se le puede decir que nunca se haya equivocado. No se equivocó nunca. No tiene contradicciones. No se equivoca nunca. Exacto. No habla. Y ahí hubo que generar una figura de vocero. Viste que el presidente cada tanto le muestra el video cuando dijo nosotros vamos a... Nosotros, una candidata así, ¿no? No, resistía el archivo sin ningún tipo de problema, resistía el archivo. Una candidata que no hablaba y hubo que generar la figura de vocero para hacer declaraciones y llegar a prensa. Y ahí, ¿pero qué? Porque era muy tímida. Por timidez. Le daba pánico escénico.
Y una mujer aparte que era descendiente... Es un poco gracioso. Hija eso, de marroquíes o de argelinos, no me acuerdo. Pero no importa, del norte de África, en una zona conservadora, muy conservadora. Estamos hablando, Besançon es la frontera francesa con Suiza. ¿No? Una zona de muchísimo dinero, porque la gente lo que hace es va, labura en Suiza y vive en Francia. ¿No? El sueldo mínimo en Suiza por podar son 5.000 euros. Y Francia es históricamente más barata que Suiza. Y claro, vos con 1.000 y pico, 2.000 euros podés vivir en Francia. Entonces cruzan, laburan en Suiza y te vienen y encima se compran el chocolate. Claro, exactamente. Te vienen con el chocolate en la bolsilla. Claro. No, eso es fantástico. Pará, ¿y ella de qué partido? De la France Insoumise, de la izquierda francesa. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo te fue con ella? Y salimos terceros ahí. Ajá. O sea, que en realidad fue glorioso, o sea, llegar a salir tercero en una elección que hay balotaje. Pero solo era diputado o diputada el primero, imagino, ¿o no? Sí. Solo una persona, solo un diputado ganaba ahí, pero hay segunda vuelta. O sea, el objetivo nuestro era tratar de meterla en segunda vuelta, que ya habría sido glorioso, pero sabíamos que no iba a ganar en segunda vuelta porque si no hablaba. Dijiste recién fuera del aire, y por lo tanto en un off the record, pero que habla bien de tu trabajo, digamos, que me parece que es una linda definición. A veces se cree que los consultores políticos y cuando o los que están al frente de la comunicación política, bueno, porque ahí también hay otra definición. Una cosa es la comunicación política, otra cosa es el asesor, consultor político, otra cosa es la agencia de publicidad, yo que sé, hay como, ¿no? Sí. Y otra cosa el viejo militante de propaganda que reparte, ¿no? Que hacía los afiches y que el nombre del candidato le sale perfecto a los muros. ¿Lo crees, no? Yo que sé, hay como una mezcla, ¿no? De cosas. Y a veces uno tiende a pensar, seducidos también por la idea de que los medios inciden en nuestro comportamiento, que la forma en que se presenta, desde el color, el jingle, cómo va vestido, cómo está hablando, o qué tan buena o mala sea la publicidad, es lo que determina que una candidata o un partido o una propuesta gane o pierda. Y uno puede suponer a priori que dejar todo eso en manos de luce un tanto exagerado, pero suponer que eso no incide puede ser un poco ingenuo también, porque por algo se los contrata. ¿Dónde ponemos como ciudadanos el justo medio propósito de las incidencias? Es una excelente pregunta y me gustaría tener la respuesta exacta, pero la exacta no, creo que no la tenemos. Claro. Sí, lo que hacemos nosotros es potenciar a los candidatos. Tratar de, como un director técnico de fútbol, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar este equipo? Yo qué sé, salió campeón del mundo y no tenían tanto. O sea, lo potenciaron a un nivel top. Entonces lo que hacemos es potenciar. Pero unos burros no deben ser, si no, no salen campeones del mundo. No, claro. Si no ganás la elección, digamos. Pero vos no entrás a la cancha. O sea, vos como director técnico no entrás a la cancha. El tipo que erró el penal, el director técnico no le dijo, pateé el penal, pegale abajo la pelota no, le dijo, patea así y clavar en el ángulo. ¿No? Después el que patea y le clava en el ángulo es un jugador de fútbol. Claro. En esto pasa lo mismo. Vos planteás una estrategia, pero el que va a salir al escenario a hablar es el candidato. El que va a ir a los medios, vos entrenás a tu candidato, el que va a ir a los medios a hablar es el candidato. Y ahí muchas veces se puede equivocar. Hay que entender otra cosa también de los candidatos, y acá los defiendo a morir, que están cansadísimos en campaña. O sea, así como nosotros dormimos 1 o 2 horas, ellos también duermen 1 o 2 horas en la campaña, pero aparte tienen exposición mediática. Están hablando públicamente todo el tiempo. O sea, un error lo tenemos nosotros en el comando general, no pasa nada. Pero un error de él se amplifica y sale por todos lados y se puede llegar a perder una elección. Sí, es loquísimo, porque en realidad lo que busca el candidato es tener mucha exposición, pero a su vez tener mucha exposición te genera fragilidades potenciales, ¿no? Sí, porque tenés mucha exposición, justamente. Por lo mismo. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es potenciar eso. Es tratar de darle todas las herramientas posibles para que llegue a su máximo rendimiento, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Yo veo muchas veces, tengo la suerte de que me invitan a muchos eventos en la región en donde se exponen varios colegas, ¿no? Y muchas veces escucho a algunos de los que son más mediáticos que dicen, yo llevo ganados el 96.3% de las elecciones. Y yo decís, pero no puede ser tan mentiroso, pensás, ¿no? Porque aparte la gran mayoría de los que tenemos varias campañas, tenemos más perdidas que ganadas. Porque, todos. Pero por una definición matemática,
básica. Claro. A una elección van Gana uno. 15. Gana uno solo. Hay 14 que perdieron. Hay 14 que perdieron. Exactamente. Y todos te dicen, yo he ganado el 93. Y aparte, en las que realmente aprendés muchísimo, es en las que perdés. Ajá. Ahí te aprendés un montón de cosas. Decís, Pero ¿por qué decís que son mentirosos? Porque nadie te gana el 96.5% de las encuestas, porque lo que están haciendo es, están vendiéndose, entre comillas, como, si vos me contratas a mí, vas a estar dentro del 96 punto tanto por ciento, o sea, vas a ganar gracias a mí. Igual de todos modos podemos entender en campañas, en política en general, que ganar no siempre es salir primero. Exactamente. ¿Verdad? Ganar una campaña es cumplir con los objetivos trazados. Yo qué sé, y además, estoy hablando por mí, desde el espectro ideológico, un partido con el que no tengo notorias simpatías, Cabildo Abierto. Pero yo no vacilo en señalar que en la última elección ganó Cabildo Abierto. Por supuesto. Porque no existía y terminó transformándose en un actor clave, porque se necesita su voto para el gobierno de la República. Imagínate vos. Un candidato como Sartori. Un candidato como Sartori ganó la elección. Bueno, no sabés lo que me he peleado con la gente, parece que de mala leche, cuando a propósito de la propuesta constitucional, de reforma constitucional en el marco de la seguridad que impulsó Jorge Larrañaga, y que no llegó a la victoria por muy poco, se señalaba que esa había sido una victoria de Jorge. Y yo recordaba, sin que eso no fuera del todo, no decía que eso no fuera cierto, decía, pero mira que la ciudadanía supo discernir y dijo, me gusta esto, parte de la ciudadanía, la mitad de la ciudadanía, un poquito menos, me gusta esto, pero no lo voto el que lo hizo. Al punto tal que en la interna yo recuerdo que Sartori le ganó a Larrañaga. Sartori le ganó a Larrañaga en la interna, ¿no? Después ya no le fue tan bien para la elección de octubre, eso también es cierto. Pero hay que ver cuáles fueron los objetivos que él se marcó. Yo creo que era muy difícil, o imposible quizás, que él fuera presidente. Ahora, seguramente el objetivo de él haya sido estar en el Palacio Legislativo. Y está en el Palacio Legislativo. O sea, seguramente él se marcó determinados objetivos. Que uno cuando hace una campaña lo primero es marcarse objetivos, ¿no? O sea, yo con mi candidato quiero conseguir A, B, C y D, ¿no? El A puede ser ganar la elección, pero el B puede ser llegar al legislativo, puede ser quiero posicionarme para las próximas elecciones, ser un candidato creíble para las próximas elecciones, quiero ganar en Montevideo, quiero que mi sector gane en Montevideo, quiero que mi sector... Yo siempre digo lo mismo en el caso del Frente Amplio y Cerro Largo. Vos no vas a ir a ganar Cerro Largo... la intendencia de Cerro Largo. Es una locura plantearte hoy por hoy ganar la intendencia de Cerro Largo. Ahora, lo que yo quiero como objetivo es que en Cerro Largo tener el 35% de los votos. Hagamos una planificación estratégica para tener el 35% de los votos o el 30% de los votos. Y posicionarme de acá a 10 o 15 años. Y en 15 años pelear. ¿Y los partidos son capaces de trabajar de aquí a varios periodos electorales? Y en el caso uruguayo es muy difícil, me parece. En el caso uruguayo, y lo digo con el máximo respeto, no se trabaja con planificación estratégica en general, ¿no? Uruguay, en todo lo que es comunicación política, está un pasito atrás del resto de los países de América Latina. Ajá, ¿no? ¿sí? O sea, sí, claro, sin dudas. Sobre todo países como México. La elección de República Dominicana, que me tocó, que fue la primera en pandemia, cuando llegué a República Dominicana me pasó a la inversa de lo que te decía de España, ¿no? De llegar a España y decir, acá tendré nivel para trabajar en España. Bueno, cuando llegué a República Dominicana yo pensé, los recursos humanos que voy a tener en República Dominicana quizás no sean los más capacitados. Y me encontré, por ejemplo, que el equipo audiovisual era el equipo audiovisual que trabajaba en MTV en Estados Unidos. Ah, los de Dominicana. Exactamente. Y encontraba varios recursos humanos de ese estilo que venían de otros países del mundo que eran top. Pero top. Y mucho dinero. Déjame elaborar una justificación a esa falta de planificación de la que hablaste, que en Uruguay está un poco más visible que en otros países del continente, ¿no? Que fue lo que dijiste. Sí. ¿Te cito bien? Perfecto. Bien. También dijiste más temprano que la historia de los partidos políticos en Uruguay es de tan grande, tan rica, tan sólida y, en líneas generales, aún con tan buenos o relativamente eficientes vasos comunicantes con la sociedad, que la sociedad los reconoce como representantes de ellos, en líneas generales, ¿verdad? Sí. Ojo, no hay que dormirse, ¿no? Pero es verdad que Uruguay exhibe fortalezas en ese sentido. Muchísimas.
muy distinto a lo que ocurría en Chile, cuando acá los actores políticos por derecha y por izquierda, y fundamentalmente por centro derecha, ¿verdad?, elogiaban Chile. No estaban viendo que el sistema político se estaba aislando de sus ciudadanos. Y el Totalmente. sistema político, partido incluido, que se aísla de ciudadanos, comete el primero y principal de los errores, ¿verdad? Yo te represento a vos y me aíslo del que represento. Ahora, trato de explicarlo por este lado. ¿No será que el partido tiene espaldas e historias tan anchas, legítimamente anchas, los uruguayos todos, derecha, izquierda, centro, que hacen que de alguna manera no sientan tanto la necesidad de generar el auxilio de la comunicación política con una lógica que puede lucir soberbia, pero quizás sea hijo de la historia nada más, decirte, yo solo lo he hecho y lo he hecho bien, flaco? Sí, pasa por ahí y otra de las grandes diferencias, pasa eso lo que se está planteando, y otra de las grandes diferencias también que hay acá es el tema del militante, ¿no? El militante en América Latina en general es pago. No está el tipo que se acerca al partido político, al club, al comité de base. Los militantes son pagos. Claro, no está esa persona. La persona que va y participa de una asamblea y te discute, pero te discute porque quiere generar un cambio en el barrio, en la cuadra, en su departamento, en su pueblo. Eso no existe. Claro. Eso no existe en América. Entonces lo que hace es... Argentina, ¿no? Sí, en Argentina existe un poco más. Quizás en el cono sur, pero en Chile mismo es complicado. Mirá. En Chile mismo, para tener militancia en una campaña, tenés que pagar. Si no pagás, no hay militantes. En el caso ahora de Perú, por ejemplo, ahí militantes, habrían 3, 4 en una campaña. El resto es todo pago. Y el militante te va a decir, bueno, está bien, pero me tenés que dar unos pesitos para la movilidad. ¿No? La movilidad es un viático, digamos, pagamos un viático. Exacto. Y si no le pagas el viático, se te desaparece. Claro. No está. Así que Uruguay es un bicho raro en ese Uruguay sentido. es un bicho raro, y yo creo que históricamente es un bicho raro. Perdóname, pero me da ganas de preguntar. Y España, las barras de Podemos, que uno tiende a creer también, yo tengo la sensación que eso también está cambiando, que históricamente las ideas vinculadas a la izquierda, donde el otro, la otredad, siempre está como naturalmente más presente, ¿verdad? Implica que haya como una cosa de abandono del interés personal más específico, y bueno, sí, sacrifico horas de mi estudio, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia o de mi novio, y voy a entregar volantes o participo en la asamblea, etcétera, que esa era como una figura que en Uruguay, desde la recuperación democrática para acá, ha estado bastante más desarrollada en la izquierda, en líneas generales. Sí. ¿Podría coincidir hasta lo que digo? Perfecto. Yo creo que ahora está exhibiendo algunos cambios también, que me parece interesante analizar de aquí en más, porque también hay una derecha, incluso la derecha radical apolítica, que me parece que siente que ahí se le va la vida, ¿no? Y si no participa y si no va detrás del candidato, siente que los negros del África me comen. Y los que adoran a otros dioses me morfan y vienen por mi mujer y mi casa y mis hijos. Y la gente de derecho viene a transformar en gay a mi hijo, ¿no? Entonces les viene como miedo y salen a la cancha militar. Que eso es interesante también analizar. Sí, por supuesto. Ahora, en Podemos, si no pagás no tenés militante, por ejemplo. En Podemos, yo trabajo Podemos Cataluña, o sea, no hago Podemos a nivel nacional. Barcelona, ¿no? Barcelona y algunas localidades es lo que me ha tocado. En Podemos yo encontré... vamos a diferenciar también Podemos de Comuns. Podem de Común. Comuns es Ada Colau, ¿no? Estamos hablando de Podem, ¿no? Son dos sectores aparte. Pero Podemos es Pablo Iglesias, digamos. Podemos es Pablo Iglesias, ahí está. Bien. Comuns es Ada Colau. Ajá. ¿Está? Que hay como una asociación, una alianza estratégica, pero son primos. Pero son distintos. Son distintos, exacto. Entonces, Podem... Dentro de Podem yo encontré... Podem en catalán, ¿no? Por eso me quedé raro ahí. Dentro de Podem tenés militantes habitualmente no formados, ¿no? Habitualmente son trabajadores que están en la vuelta, pero ni siquiera... no pensemos en el concepto de trabajador uruguayo, que son sindicalistas con formación política. Acá en Podem vas a encontrar vecinos sin formación política. Okay. Eso es lo que vas a encontrar en Podem. Que vos le decís, bueno, vamos a ir, no sé, a entregar volantes. Pero yo, esta semana estoy complicado primero porque tengo los nenes, y después la comedia del jueves, para mí, no. No, claro, ese día no me lo toques. Ese día no me lo toques.
En el caso uruguayo, no. En el caso uruguayo le decís, muchachos, vamos a ir, y te cae ahí la barra agitando. No, porque no, pero pará, ¿qué clase de compromiso tenés vos? Claro, exacto. Al final, ¿querés o no querés que...? Y te sentís como soy el peor de la clase. A ver. Pará, ¿por qué dialogaste con eso? Cuando te pregunté la comunicación política y dijiste, no, pero también están los militantes. Porque yo creo, a ver, esa es una de las grandes fortalezas que tiene Uruguay, y la quiero destacar. El tema de los militantes. ¿Pero conspira contra el desarrollo de la comunicación política? No. Había entendido quizás... No, yo lo que digo es necesario en otros países profesionalizarse muchísimo más e invertir dinero en las campañas electorales, porque no vas a tener toda esta barra de militantes que te va a solucionar un montón de cosas. No la vas a tener. Claro. No tenés la barra esta de militantes uruguayos. Pero la barra de militantes, ¿cómo ve que llega un flaquito horrible. de caravana? Lo ve horrible. Lentecito, creo que tenés coleta, sí, ¿no? Sí. Y que viene a hacerle a Podemos, que estuvo en Francia, y me viene a mí a decir... Exacto. Que cómo tengo que hacer la letra. Es muy difícil. Perdón que estoy con tos, me vino un poquito de tos. Pero, a ver, eso pasa acá y pasa también te pasa en otros países, ¿no? Vas a Perú, vas a otros lados y también te dicen, che, ¿y este dónde salió? Claro. En Perú, uno de los militares... Pero además, en Perú, tu condición de extranjero, por ejemplo, como... En algunos países juega a favor, supongo, ¿no? En algunos grupos juega a favor y en algunos grupos juega en contra. El tema es que vos te tenés que ganar en la cancha después todo, ¿no? Ajá. Entonces, un día uno de los militantes peruanos, de los dirigentes peruanos, en medio de una asamblea, agarra y pregunta, dice, disculpame, ¿cuánto hace que llegaste vos a Perú? Pregunta, ¿no? Entonces yo le dije, mira, te voy a responder las dos cosas. Digo, primero te voy a responder lo que me estás preguntando, y después te voy a decir lo que vos querés saber. Vos me estás preguntando cuánto hace que llego a Perú, pero vos me querés preguntar si estoy capacitado para trabajar en Perú. Claro. Eso es lo que vos me estás preguntando. Hace 20 días que llegué a Perú. ¿Eso es lo que quería saber? No. Lo que quería saber es si estoy capacitado. Claro. Y ahí saqué le hablé de planificación estratégica de campañas y saqué el currículum, ¿no? Puse el currículum arriba de la mesa. Trabajé acá, trabajé en estos países de América Latina, trabajé en España, trabajé en Francia. Estos son los resultados que he tenido en campañas. Ahora decime vos si estoy capacitado o no para trabajar contigo. ¿Y aguantan bien la parada? O... Y es que ahí tenés que jugar fuerte, tenés que meter un planchazo, porque si no hay vuelta. Quiero hacer te tenés que ganar el respeto del empleador. Te quiero hacer la última. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a reelaborar sobre la marcha, como les pasa muchas veces en la comunicación política, ¿no? Hay imponderables, hay cosas que pasaron, hay cosas que dijeron. Además, ya que hablaste de fútbol, nosotros jugamos, pero los rivales también. Por supuesto. Y vos pensaste que el lateral derecho iba a tener chance para subir, pero resulta que te puso uno a marcar ahí. Y al revés. Es el que sube como un avión y tenés que ir a marcarlo a él. Y vos que pensás, ¿da? Así que te propongo lo siguiente. Tirame un titular del libro, ¿verdad? Porque además estoy tranquilo, porque además todavía no lo tengo en la mano y eso a mí me genera siempre un poquito de angustia, pero quería hablar del libro porque se aproxima la... Yo te dije que éramos desordenados. La fecha. Éramos un problema nosotros. Un aparente problema. En el fondo hay un orden que tiene que ver con que... Mi idea es que la comunicación en radio y la comunicación del radio, de la cual uno es el conductor y director de un programa, no viene el inspector a decirte, no habló de la guerra de Afganistán. ¿Y cuál es el problema? Repetido camino, claro, repetido camino. No. Lo que te quiero decir es esto. La comunicación política. Yo puedo entender que un cirujano trate una apendicitis y que le dé exactamente igual si la persona es, para hacer su trabajo, quiero decir, ¿no? Si nació en este país o en otro, si es hombre o mujer, si es adulto o niño, ahí puede tener consideraciones técnicas acerca de cómo hacer su intervención específica, pero solo desde esa perspectiva. Si es hincha de su cuadro o del cuadro al que no soporta, y si vota igual que él o vota exactamente en contra de lo que él vota, ¿no? Sí. Yo puedo entender lo mismo para un arquitecto y puedo entender lo mismo para tantísimos trabajos y profesiones. Si me apurás, la inmensa mayoría. Pero para la comunicación política, te toca a uno al que no lo votarías, pero ni que vengan degollando. Haces el laburo, le metés, porque al contrario, puedes decir, es tanta la distancia que tengo que voy a poder hacer mi trabajo objetivo y profesional sin involucrarme. Y te pregunto lo mismo exactamente al revés. Si te viene la barra de los que vos votarías, porque vos tenés simpatía, identidad
no corres el riesgo que ese entusiasmo subjetivo propio de la identidad política, histórica, filosófica, ideológica, no te permita mirar con suficiente distancia las herramientas que te da la comunicación política? Luego de la pausa, ¿sí? Estamos con Marcel Lermit, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones a través del WhatsApp 099-894-987. Último tramo de la mañana en camino, estamos recontra chusmeando. ¿Sabés que a mí el básquet le digo porque estábamos hablando de... Yo soy hincha de Atenas, me gusta Atenas. Me retiro en este momento. No, está bien, vamos a convivir. No les ganamos en la cancha, pero afuera los esperamos. Van a subir, este año sube a Atenas. Pero reconocerá en Atenas una historia hermosa. Sí, jugadores increíbles. El Chino Belén me encantaba. Lo más grande. Además yo el Chino lo conocí un poquitito en Canal 10, porque mucha de la barra, porque creo que trabajaba en TV Ciudad, si no me equivoco. Pedro Salor y la barra de Canal 10 tenían muchos vínculos en Atenas. Entonces hubo un momento que era común ver a ex basquetbolistas de Atenas trabajando en Canal 10. Porque en el básquetbol pasaba mucho eso, que no hay sueldos, o no había en aquella época sueldos importantes, entonces te aseguraban como un laburito. Un buen laburo, una cosa media tranqui, además. Y no vengas a laburar el día de práctica, tomátelo medio light, te llevo un par de Coca-Cola, vos tranquilo, pero jugaba bien. Entonces yo tengo mucha simpatía por Atenas, primero porque tengo como reconocimiento histórico, porque malo bien es el único decano. Es el decano, ¿no? Sí, es Sporting, ¿no? Pero ¿no? ¿y dónde juega Sporting? Bueno, está bien, estás como... No, porque quiero ver siempre... Como esos fundamentalistas de cuadro grande. No, yo soy el decano y el decano es el Albion en el fútbol acá. Pero acá los fundamentalistas se ponen. Bueno, no, eso fue mi condición de... y de chiquilín, en la Liceo 27, a que yo fui, en el centro de Montevideo, Paraguay, San José, ¿dónde hicimos gimnasia? En Atenas. En Atenas, ¿verdad? Entonces yo le tomé... Íbamos caminando... La gimnasia era a las 4 de la tarde y nosotros salíamos a las 12 del mediodía. Pero yo vivía en las Acacias, la cancha, allá cerca de la cancha de Peñarol. Sí, lejos. En una época donde ahora la gente se queja de las comunicaciones y el transporte, y seguramente con razón en alguna medida. 156. 156, exactamente. Claro. Infinitamente peor que ahora. Infinitamente peor, sí, ¿no? Sí, claro. Uno cada, no sé. Entonces, nosotros los gurises nos quedábamos. Hacíamos mucha rambla. La rambla la tenemos transitada de punta a punta, hacíamos picaditos en la rambla, en la medida que el sol lo permitía, y si no, nos metimos en la sede de Peñarol el día que vendieron a Morena. Ah, mirá. ¿Por qué tanta gente? Estaban los periodistas, yo vi a todos los periodistas, me enloquecí. ¿Y por qué era? Estaban vendiendo Morena cuando se fue el Rayo Vallecano. Sí. Yo te cuento cosas porque sos más joven, entonces... Sí, pero tampoco tan. Bueno, nada, eso para hablar de Atenas, pero la verdad que tengo que... Y mi hijo Juan, que es hincha de Liverpool en fútbol, porque eso no se negociaba... Obligado. Claro, sí, obligado. Y ahí lo decís impunemente, sí, obligado. Sí, claro, sí. No, está bien. Y porque Nacional y Peñarol son el poder. Y en mi casa nos gusta ir contra el poder. Si vos sos funcionario del poder, ya es... Bueno, sí, te dedicas a la comunicación política, sí. Porque ahora quiero hablar del tema. En básquet es de Aguada. ¿Y cómo debe ser? Sí, es Aguada porque los abuelos son de Aguada, donde lo fueron a llevar a Aguada y les gusta de Aguada. Y capaz que nos va a ver cuadros que juegan en tercera división. Mira cómo pelea, me gusta. Claro, me gusta esa charla. Bueno, pará porque yo te dejé planteado esto. ¿Cómo haces entonces la comunicación política cuando cuando te llama alguien que no es no digo de tu palo político, ni de tu sensibilidad histórica, cultural, ética, filosófica, ideológica? Sí, ¿qué le pasa a gente como vos, a los profesionales ¿y qué pasa al revés cuando te llaman, digamos, los tuyos, donde en la lista está tu primo hermano, ponele, ¿no? Yo te puedo decir lo que me pasa a mí, que es bastante diferente de lo que hace el resto de los consultores. Ah, mira. ¿No? Yo lo que digo es que el consultor político, el estratega político en campañas electorales, me gusta verlo como que somos grandes vendedores de futuros, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es... No estoy vendiendo un producto porque los políticos no son productos y la política para mí no es un producto, pero sí te estoy de alguna manera vendiendo un futuro. Te estoy presentando el futuro de tus hijos, el futuro de tu vida, tu futuro laboral, el futuro de las políticas sociales que vas a tener, etcétera. Yo, en mi caso particular, no me gusta vender un futuro en el cual no creo. No vendo un futuro en el cual no creo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los consultores políticos? Lo miran desde un punto de vista, entre comillas, profesional, es decir, a mí mi trabajo vale tanto,
no tengo que coincidir ideológicamente con mi contratante, ¿no? Con mi patrón. Y te dicen, bueno, a ver, si yo trabajara en un supermercado, no le pregunto al dueño del supermercado usted qué vota, sino que me contrata y trabajo en el supermercado. Ahora, yo creo en que hay que separar los aspectos comerciales de los políticos. Lo que yo hago, yo solo trabajo para grupos progresistas. Ajá. Yo no trabajo para grupos conservadores ni grupos de derecha. Porque no creo en eso. Porque tengo una concepción política que es progresista y de izquierda. Ajá. Y no me gustaría trabajar con un político de derecha, optimizar el trabajo de él y que llegue a ganar gracias, o no gracias a mí, sino que gana gracias a él, pero que gane con mi trabajo y después que tenga un gobierno en el cual yo no creo y que creo que le hace daño a determinados segmentos de la sociedad. Entonces, en mi caso particular, solo agarro colectivos progresistas. De ese modo, alguien te podría decir, déjame ser tu hermano mayor, que tengo edad para hacerlo, ¿no? Sí. Pero Marcel, te está perdiendo la mitad del trabajo, potencialmente. Yo te diría que te estás perdiendo más de la mitad del trabajo, porque ¿qué es lo que sucede también con los grupos progresistas y de izquierdas que tienen menos dinero que los grupos de derecha? Yo veo lo que ganan los consultores que trabajan con los colectivos de derecha. Bueno, eso es algo interesante. Y Tu experiencia, incluso más allá de Uruguay, supongo que lo estás diciendo. Sí, por supuesto. En general, hay más dinero a la hora... Siempre va a haber más dinero. En la derecha que en la izquierda. Sí, y generalmente te diré que el sistema de medios de comunicación en América Latina prácticamente entera, no digo entera porque no he trabajado en todos los países de América Latina, pero en todos los países de América Latina que trabajé, el sistema de medios de comunicación responde mucho más a los colectivos conservadores que a los progresistas. Eso es algo que, por lo menos en mi experiencia personal, se ha dado. Siempre la mayoría de los principales medios de comunicación responden más a los colectivos conservadores que a progresistas. Claro que evidentemente soy un poco laxo también, ¿no? No digo, en Colombia, por ejemplo, yo me sentía muy identificado con los colectivos que apoyaban a Petro. Pero trabajé para el nuevo liberalismo en Colombia, ¿no? El viejo partido de Galán, ¿no? Carlos Galán, no sé, para contextualizar, Galán, la persona que peleaba contra la corrupción y que es asesinada por Pablo Escobar. Sí, claro. ¿No? Pablo Escobar, una persona que era de la izquierda de los 80, digamos, es asesinado por Pablo Escobar y los hijos vuelven a retomar el partido en estas últimas elecciones. Entonces, personas progresistas de un centro, ellos se autodenominan de centro, que incluso en Colombia... Pero, por ejemplo, en España, para seguir con ese, si te llama el PSOE... Sí, yo ya trabajé para el PSC. Ajá. Que el PSC es el PSOE catalán. Ok. ¿No? Yo en España he trabajado he trabajado para Podem, he dado formación para el PSC y he dado formación para Esquerra. Son con los tres colectivos que he trabajado, Esquerra Republicana. Los tres colectivos que he trabajado ¿cómo se llaman? En España. En el caso de Dominicana, por ejemplo, en Dominicana hay tres partidos importantes, ¿no? Hay un partido histórico que es el PRD, que está muy venido menos, pero después está el PLD, el PRM y el partido de Lionel, que creo que será el partido de la gente, si no me equivoco, o algo muy parecido. Los tres se autodenominan socialdemócratas. Yo he trabajado para el PRM, ¿no? El PRM se autodenomina socialdemócrata, pero dentro del PRM tenés alas de izquierda y alas de derecha, así como dentro de todos los partidos. Pero entonces, Marcel, en el arranque de tu respuesta dijiste, en mi caso pasa esto, pero también dijiste que es un caso que tiende a ser excepcional, digamos. Es excepcional. Ajá. E incluso una de las grandes críticas que yo habitualmente tengo de muchos colegas es esta, ¿no? O sea, si vos sos un profesional de verdad, tenés que tener la capacidad de trabajar para absolutamente todo el espectro político, ¿no? Hay muchos que directamente, la gran mayoría sí ponen una franjita de grupos que promuevan el odio, no trabajo. Eso la gran mayoría, te diré, que a no ser que les vengan con el maletín, con las bicicletas que hablábamos hoy. Pero la gran mayoría quizás no trabaja con esos. Pero, por ejemplo, Durán, el ecuatoriano, ¿no? Sí. Como una pop star de la comunicación política. Sí. Él tiende a trabajar con grupos de derecha. Eso te iba a decir, ¿no? De lo que en el espectro... Pero él nace desde los colectivos de izquierda, ¿no? Durán Barba era una persona que venía
de una izquierda moderada. Pero en general uno percibe que es contratado por sectores que en el espectro amplio de izquierda a derecha podríamos situar centro-derecha, ¿no es cierto? Y derecha, ¿no? O sea, por eso quise ser amplio, ponerle sí. que hecho, ¿no? Derecha. Pero es porque de pronto, porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que la izquierda no lo contrata porque tiene menos plata y es un hombre que ya es caro. Es un hombre que gana muchísimo dinero. Una campaña de Durán Barba seguro que debe estar supera el $1.000.000, pero sin problema. O debe estar en $2 millones, $3 millones puede estar. La campaña, ¿no? O sea, es un consultor muy caro. Muy caro. Muy difícil dar con el número de... Y yo creo que él también está en condición o en posición de elegir quién. Y ahora déjame hacerte la otra cara de la moneda, y es justamente el trabajar para los que uno se siente relativamente afín. No te expone a riesgos como, por ejemplo, de no saber ubicarte en un lugar de cierta objetividad, de cierta distancia, como para permitir marcar cosas, marcar fuertemente con no a gente por la cual uno tiene cariño, respeto y hasta, porque no, admiración, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso en tu caso al menos? No, siempre tienes que tomar determinada distancia. Hay un ejemplo que está muy bueno que pasó en un colectivo de derecha, que es el caso de Pablo Matamoros, un consultor chileno que trabajaba para Piñera. Y él era de Vamos Chile, estaba en el partido, dentro de Vamos Chile. Y Pablo Matamoros es una persona que sabe mucho de política y de consultoría y de estrategia. Llegó un momento que no le hacían caso dentro de Vamos Chile. Y lo que le dice Piñera es, retírate de Vamos Chile, abrite de Vamos Chile, abrí tu consultora y nosotros te vamos a contratar en vez de trabajar desde adentro del partido. Y entonces la distancia que toma ahí le permite que lo vuelvan a respetar y que lo vuelvan a escuchar, ¿no? Entonces vos cuando haces consultoría, yo lo que recomiendo es no milites. Tomá la distancia necesaria y mirá con objetividad, ¿no? Pero no milites, no te metas adentro. Sí, deja todo, ponele todo el corazón, ponele todo el sentimiento. Es como, yo me imagino, vos has criado hijos y tenés que lograr claro, pero tenés que lograr la objetividad necesaria como para decirle no. Ah, claro. No. Sí. Esto por acá es no. Sí. Y te dolerá, te molestará. Está bien. Pero tenés que tomarla. No, incluso ahora que me lo planteas de ese modo, es hasta acá. Descubro, como supongo que nos ha pasado y nos pasa a todos los que somos papás, que uno le dice, no, mirá, no. Pero además te voy a decir que no, porque te quiero, te respeto, quiero que seas mejor que yo, taca, es decir, desde la afinidad, desde la identidad, pero es no. Pero no, claro. Entonces es eso, es tomar la distancia necesaria y sí, decir que no cuando es no. Pero yo creo, en el caso mío es ponerle mucho más amor también, ¿no? Y creer en el proyecto. Vos para trabajar en un proyecto te tenés que enamorar del proyecto. Pero entonces me estás diciendo igual, insisto con lo de lo excepcional, entonces es probable que hacedores de comunicación política, campañas políticas de figuras o partidos o sectores del centro derecha de Uruguay y del mundo, de pronto no voten para el que están trabajando. No, sí, seguro. Pero incluso... o al revés también. Conozco mucha gente... ¿A la izquierda y la derecha le hace? ¿Hay algún comunicador político de derecha que trabaje para izquierdas? No conozco. Sí recuerdo el caso, creo que era Diego Silva, que trabajaba con Bordaberry, que ahora creo que está en el partido, trabajando para el Partido Nacional, que él venía de la izquierda, ¿no? Ajá. Sí sé de... Porque ahora me puedo pensar en voz alta. Luce porque uno puede imaginarse de pronto a un experto en comunicación política, qué sé yo, para decir algo, de la barra de K en Argentina, sí. y de pronto, o sea, a lo mejor conocemos alguno, que trabaje para la barra de Macri, ¿no? Lo hay, conocemos algunos. Lo hay, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No visualizo, pero a lo mejor es porque no veo las cosas. Al revés, es decir, gente que diga, mira, lo mejor que le puede pasar al país es que Macri gobierne, ¿no? Sí. Y sin embargo le haga la campaña a Cristina. Sí, la verdad no me doy cuenta, pero sí. Sí. Siento como que ahí algo pasa, ¿no? Sí, hay algo, sí, pero sí. Sí conozco estos casos y vos también conoces casos de gente que trabaja, que viene del peronismo. Desde la perspectiva esa, que soy un profesional. Sí, exacto. Eso sí. Para terminar, supongamos que alguien nos está escuchando ahora
y de lo que ocurrió el último domingo de noviembre de 1982, aún en dictadura, no sabe nada. Y a la hora de resumirlo en 2 o 3 enunciados, que le estimulen a leer tu libro, repito, en días nada más sale al mercado Las elecciones internas de 1982, Los ecos del no, de Marcel Lermit, editado por Túnel. ¿Qué cosas dirías? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que fue uno de los principales mojones históricos para poder recuperar la democracia. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Y creo que también es uno de los grandes homenajes que le debemos a nuestro sistema político, a nuestros partidos en general, al Partido Colorado, al Partido Nacional y también al Frente Amplio, de que logra participar de una elección sin participar. Sí, sin encontrar un hueco, ¿no? Ahí, ¿no? Encontrar un hueco. Y sobre todo un grupo de militantes que tenemos que sacarnos el sombrero por la valentía que exhibieron para que nosotros hoy podamos tener democracia y podamos tener también, voy hasta el 80, la Constitución que tenemos. ¿Por qué dialogan tanto, desde el propio nombre del libro, así está enunciado, lo que ocurrió en noviembre del 80, cuando el público le dice no al proyecto de reforma constitucional de la dictadura, con ese 2 años después, noviembre del 82, cuando se eligen autoridades para los partidos que la dictadura permitió, ¿no? Sí. ¿Por qué dialogan? ¿En qué cosas se ven? Es parte del mismo proceso. Y aparte, no solo es parte del mismo proceso, sino que hay algo que a mí me gusta destacar de estos 2 casos en particular. Que yo conozca, al menos solo son 3 elecciones en América Latina que se dan en dictadura y logran ganar los demócratas. Y caen las dictaduras, ¿no? El plebiscito del 80, las internas del 82, plebiscito chileno del año 88, cuando ya toda América Latina estaba en democracia. O sea, claro, ya no es lo mismo. El bicho raro era Pinochet, ¿no? O sea, no era lo mismo. Pero el 80 y el 82, me lo decía Pasculi, es el maracanazo de la política. Es el maracanazo de la política. Es impensable que en el contexto latinoamericano que estabas teniendo, de dictaduras, ¿no? En el contexto también local, de represión, de los principales actores políticos proscriptos, de partidos políticos que no pueden participar, así todo encontrar la manera de triunfar. Así todo encontrar la manera de vamos a derrotar a la dictadura. Vamos a hacer que estos partidos saquen adelante nuestro país. No todos los sectores políticos de los partidos Blanco y Nacional eran antidictadura. O lo digo de otra manera, algunos de esos sectores o bien trabajaron con, o bien apoyaron con, o bien hicieron la vista lo suficientemente gorda como para generar por lo menos la idea de que había cierta simpatía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se dividía entre... Ellos hablaban de demócratas y oficialistas de la dictadura, ¿no? La terminología era esa. Estaban los demócratas y los oficialistas de la dictadura. Dentro de los oficialistas de la dictadura, el pachequismo en el Partido Colorado y el grupo de Gallinal en el Partido Nacional. ¿Y cómo le fue a la BAB? Es que era el gran favorito y era el que tenía todo a favor, ¿no? Porque se les abrían los espacios en los medios de comunicación, a pesar de que todos, bien o mal, lograban acceder a determinados espacios. Si vos mirás lo que eran los diarios de la época, la cobertura que tuvo el pachequismo en todos los diarios era brutal. Claro. O sea, si habían 3 páginas de política, 2 y media eran del pachequismo. Y después hay un par de recuadritos de los demás, ¿no? Lo que pasa es que también los otros colectivos tenían sus espacios, tenían sus diarios, tenían sus medios. Claro, Correo de los Viernes, Opinar, por ejemplo, en el Partido Colorado. Exacto. Opción para el caso del voto en blanco. Claro, del Frente Amplio. del PDC, ¿no? Opción del... Exacto, sí. Entonces, tenían todo a favor, absolutamente todo a favor. Deberían, si lo miramos con lo que es el peso de los medios de comunicación y cómo formaban opinión en esa época, era obvio que debería haber ganado el pachequismo, pero no. O sea, la ciudadanía, volvemos a lo que hablamos hoy del militante. El militante de a pie, el trabajo del militante de a pie, el trabajo de los partidos en general, eso pesó muchísimo, de la cultura, o sea, los trabajadores, los sectores oficialistas, para usar la terminología, claramente sufrieron una derrota, ¿no? Claramente, sí, por supuesto. En sendos partidos, ¿no? Por supuesto. Bueno, después estaba la aluvión Wilson con ACF. Con ACF, ¿no? ACF era la alianza entre Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha, ¿no? Se hace una alianza
Y bueno, el gran triunfador ahí es Wilson, que también el triunfo de ACF se ve potenciado con los votos del Frente Amplio, ¿no? Porque ahí hay como hay un pequeño lío. Sí, hay un pequeño lío. Por un lado, el Partido Comunista y el Frente Amplio en general pensaba votar a los sectores más progresistas que existieran dentro de las corrientes habilitadas, ¿no? Que era ACF. Sí, los viejos militantes del Partido Comunista cuentan, me parece más sin prejuicio ninguno a esta altura, que ellos estaban militando por ACF. Por ACF. Y después de la famosa carta de Seregni hubo una reconsideración y había que votar en blanco. Sí, claro. Lo que, a ver, ¿por qué? Que gran parte de la campaña ya le habían ido. Claro. Ido era difícil tener reuniones clandestinas en ese momento. Entonces hacían una reunión, convocaban hay que votar a ACF, muchachos, votemos a ACF. Y después llega la orden de Moscú, no, vamos a votar en blanco. Y no podemos hacer. Pero digamos, el voto en blanco, que fue el que terminó abrazando al Partido Comunista, ¿no? Sí, la autoridad, por lo menos. Botinelli, la teoría de Botinelli, que él estuvo dentro de la comisión del voto en blanco, es de que no es tan así. No es tan así. Dice que llegó la orden, pero con poca fuerza. Ah, bien, bien. Pero quiero decir, jugó un rol muy importante Seregni en ese sentido, ¿no? Seregni es... la paternidad del voto en blanco se la adjudican todos, ¿no? Cada uno de los entrevistados que he tenido dice, no. Cuando Seregni dijo que había que votar en blanco, nosotros en el Partido Socialista ya lo habíamos definido 15 minutos antes. No, nosotros en el Partido Comunista ya hacía un año, ya lo estábamos hablando. Todos los sectores con los que hablé, bien, todos se adjudican el voto en blanco. La idea de Seregni, lo oficial es que Seregni envía una carta que sale de la prisión tratando de marcar votos de alguna manera, ¿no? Tratando de posicionarse y no diluirse dentro del Partido. Fue un puñadito de votos también, ¿no? Fue una movida muy capitalina, ¿no? En Montevideo estuvo bastante fuerte. En el interior prácticamente no existió el voto en blanco. Claro. Ahora, hay que pensar que era una elección no obligatoria. Entonces, una elección no obligatoria, ir y votar en blanco, es una señal muy, muy importante. Yo creo que... Pero era inequívoco hacia dónde apuntaba ese voto en blanco, sí, ¿no? Claro que sí. Porque me decía un amigo Diego que tengo, en qué medida ese voto en blanco no podía ser un voto pro dictadura, en el sentido que que no se sintiese representado por los partidos y que fuera como afín a lo que podríamos llamar el partido militar. No, a ver, yo creo que los que se sentían afín a lo que podría ser haber sido el partido militar iban para el lado de pachequismo. Claro, o Gallinal, ¿no? O Gallinal, sí, pero básicamente, fundamentalmente Pacheco, ¿no? para el lado del pachequismo. Y había habido una comisión del voto en blanco que claramente estaba integrado por frente amplistas. Era muy claro que había gente que venía del PDC, había gente vinculada al Partido Socialista, estaba Botinelli, que era la mano derecha de Seregni. Entonces había una comisión formada que después fueron encarcelados no llegó ni a sesionar esa comisión de voto en blanco, terminaron en la cárcel al otro día de la presentación. Lo interesante es que a partir de ahí, por ejemplo, la marca ACF, por decir algo, quedó. Claro, porque la dictadura omitió los números y puso letras, ¿no? Claro, la dictadura te omite los números para matar un poco la identidad partidaria. Y romper con la memoria emotiva, digamos. Exacto, romper con la memoria y con la historia y con el ADN de los partidos y les pone letras. Y en el caso de la Alianza por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha, les queda ACF. Entonces, ellos decían, adelante con fe. Adelante con fe. Claro, pero el fe era como más larguito, ¿no? Sí. Ferreira. Adelante con Ferreira. Claro. Entonces utilizaron comercialmente eso que fue maravilloso. Maravilloso. Bueno, seguramente pocos días más estará el libro, así que... Sí. Y además en el marco ya del aniversario propiamente. Estamos hablando de un aniversario redondo, 40 pirulos, ¿no? 40 años. 40 años de... ¿Vos de qué año sos? 72, diciembre del 72. Bien, ¿y tenés algún tipo de recuerdo? ¿Por qué? Sí, me acuerdo. Tenías 10 años, justamente. De casi ACF, 9, me acuerdo, casi 10. Sí, me acuerdo de ACF. Incluso tengo algunos recuerdos del 80, pero vagos. Pero me acuerdo de escuchar el jingle de ACF, claramente, y muy poco más. Vamos, somos la mayoría. Creo que de los jingles históricos. Sí, claro. Mi duda es si ese jingle... que estoy cantando ahora y que habita en mí, respondía al 82, o en realidad era una cosa, porque ACF como tal funcionó un poco más orgánicamente una vez pasadas las elecciones, ¿verdad? Adelante con fe. Ahí estoy un poco perdido. Sí, es grabado en Sondor incluso. Ah, mira. Sí, pero sí.
Sí, sí. Vamos, somos la mayoría, con la esperanza viva. Vamos, adelante con fe, fe, fe. Uno de los entrevistados, y creo que una de las personas claves también en esta investigación, al igual que en la del 80, es Diego Avaloliu, de Sondor, que era la persona encargada de recibir el cassette de Wilson. O sea, llegaban clandestinos los cassettes de Wilson. Famoso. Él, en Sondor, militante del Partido Nacional y sobrino de Fernando Liu, tomaba esos cassettes, hacía varias copias, ¿no? Tenía la máquina para hacer copias de cassettes, se vendía cassettes en esa época, no existían los CDs ni no había nada digital, y esas copias se repartían entre los militantes lo que hacían era tipeaban prácticamente una hora. Imagínate tipear con aquella máquina de escribir que la A había de darle un martillazo, ¿no? Porque el meñique de la mano izquierda estaba bravísimo a bajar esa tecla. Tipeaban eso y luego se iban a repartir clandestinamente el mensaje de Wilson, y así llegaba el mensaje clandestino. Tal cual, tal cual. Carlos de Masi, querido amigo, profesor de historia, colaborador habitual de La Mañana en Camino, tiene la colección entera en su casa porque le gusta del Opinar. Histórico. Y en uno de esos ejemplares hay una foto de un acto de ACE, que después sería Libertad y Cambio, la 85, de Tarigo, en el cine Flores Palas, que yo contaba más temprano, y en esa foto hay una carita de un gurí, que soy yo. Bueno, que fuimos a... Primer acto, me imagino. Primer acto que veía. Sí, claro, imagínate por mí. Yo soy hijo de la dictadura, se puede decir, claro, ¿no? A mí me contaba Mauricio Ubal, que también dice un día sale de un ensayo y de repente se topa de frente con un tipo parado arriba de una chata haciendo un discurso y gente alrededor. Dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué es esto? Dice, un acto político. Dice, me paré, quedé como embelesado escuchando a Manuel Flores Silva. Claro. Y ese fue el primer acto de mi vida, dice. Pero era un choque. El acto de la CBI de Manolo en el final, yo recuerdo que pasé, él tenía la sede en Colonia y Río Branco, entre Río Branco y Julio Herrera, creo, por ahí. Y ellos me llamó la atención porque subían al escenario y todos subían con una corbata que era roja pero tirando a bordó, ¿no? Colorada, en realidad, ¿no? Claro. Tirando a bordó. Era una cosa como de Manuel Flores Silva, ¿no? Baillán. Claro, el grupo de Manolo que se escinde, ellos estaban dentro del grupo de lo que después fue Opinar, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una alianza entre Tarigo y un acercamiento Tarigo-Sanguinetti, esta barra que estaba bastante... Yo sé que Manolo no coincide con esto, pero si vos lees los diarios de la época, estaban bastante a la izquierda. O sea, los discursos de Manolo... Claro, la corriente ballista independiente era... Sí, era... estarían a la izquierda dentro del Frente Amplio hoy. Bueno. Yo siempre digo lo mismo. Nuestro compromiso con usted de Wilson para la campaña del 71 no se anima a hacerla ni el 26 de marzo hoy día, que está fuera del Frente Amplio. Pero es que sí, era una reforma agraria que era muy de izquierda. Era nacionalizar la banca. Claro, el Frente Amplio no va a estatizar la banca, más allá. Pero Wilson Ferreira hablaba de nacionalizar la banca. Claro, es otra coyuntura también, ¿no? Por eso, ojo con los anacronismos, ¿no? Por eso, traes los discursos de Flores Silva y los discursos del wilsonismo, los pones en esta época, esta gente son unos radicales. Y además no nos olvidemos que Flores Silva en particular, con su jaque, fue un acto... Jaque es 84. No, pero posterior, digo, en la marcha de esa posterior, acordate aquella famosa frase, ya con la democracia recuperada, de Jorge, diciendo que el Partido Colorado era la delantera perfecta, ¿no? Jugando bien por derecha y abierto, el Bocha Pacheco, ¿no? Claro. En el medio Sanguinetti, de 8 Tarigo, de puntero izquierdo, bien recostado a la raya, Manolo, y él decía, y yo jugando de 10, y a mí siempre esa me... creo que por la cuestión más que nada liberal, ¿no? Sí. Que Jorge tenía, más allá del eje centro, derecha-izquierda, más típico, donde la izquierda necesita del Estado para la participación. Y él era muy cuestionador del Estado ya, ¿no? Claro, como dándose de bruces con la propia identidad de su papá, ¿no? Bueno, otra charla. Tal cual. Bueno, querido, tenés que venir más seguido, ¿eh? Y cuídate cuando vayas por los arroyos y ríos de nuestro continente. También, tenés que tener mucho cuidado. Bueno, Marcelo Hermit nos ayudó a poner La Mañana en Camino, hemos conversado largo y tendido con vos. Y eso nos da mucha alegría. Quédate porque en el final... Bueno, vamos a decir que el sorteo de la tarjeta del socio espectacular la vamos a hacer mañana. Así que mañana vamos a estar
con Marina, recorriendo las novedades del teatro, cine, danza, música, literatura, la cultura al alcance de todos con el socio espectacular. Y ahora, como siempre, nos preguntamos cómo está el tiempo. Bueno, les digo que la temperatura habíamos arrancado con 24,5, estamos en 28,3, es decir que subió 4 grados casi, 28,3 tenemos ahora, y que se actualizó la máxima prevista para hoy, que llega a los 30 grados de máxima prevista para hoy. Eso sí, estén atentos porque en la tarde el cielo nuboso, como está ahora, el sol está igual, ¿no? En la fotografía, sí, está el sol, vamos arriba, pero cuidado porque tendremos periodos de cubierto, incluso con probables chaparrones costeros. Eso sí, la jornada, y sobre esto no hay dudas, estará ventosa. Soplará el viento desde el este con rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Bueno, estamos besando el final. No quiero lucir tan descortés. Estamos a 2. Me recuerda Diego Anchorena que estamos a 2 nada más para llegar a nuestra meta. Estamos en 4.418 suscripciones. Queremos aumentar 2 más, por lo menos para cambiar la decena y pasar a los 4.420. 4.018. ¿Vos sos suscriptor de este programa? Creo que sí. Sí, bueno, sí. en todo caso, revisáis. Sí, Si nos permitís llegar a la meta que nos impusimos. Algunos mensajes, muchos en realidad, llegan a través del 099-894-987. Excelente, dice Susana, felicitaciones por mantenerse firme en sus convicciones. Esto es para vos y con relación a la respuesta. Muchas gracias, Susana. De con quién trabajarías y con quién no. Dice, perdón, la militancia que lo hace es porque creemos en el Frente Amplio. Los demás cobran y doy fe de lo que digo. Conversemos en elecciones con delegados y te confirma que les pagan. Lo dice Lilian. Dice este mensaje, si frente a la propuesta de matrimonio la respuesta hubiese sido algo así como, disculpa, pero estoy comprometido sentimentalmente, no mediante el matrimonio, ¿hubiese aceptado ese no por respuesta con esa justificación en la historia esa que contaste? Es una sociedad poligámica, o sea... Quizá mucho lío no tendría. No, dirían, bueno, otra esposa más y listo. Ajá. Bien, 099-894-987. Buenos días, tú dices que no te olvidas de lo que manifestaban sobre la repetición hace unos años, pero te olvidaste las declaraciones del MEC ministro de hace algunos días. La no repetición no forma parte de los cambios en el sistema educativo, sino que es por este año, con circunstancias todavía especiales por pandemia, con posibilidades de recuperación especiales. Cuando analizan situaciones económicas, también salario, jubilación, etcétera, y no se tiene en cuenta que estamos viviendo en el mundo, estamos cerrados, dice Jorge. Lo estoy leyendo porque quiero advertir que era como medio cuestionador de algo que yo dije, y yo siempre esas las leo por la duda, pero no termino de entenderle, estimado Jorge, así que te pido, no termino de entender cuál sería la omisión que yo estaría cometiendo a propósito de la educación, etcétera. Buen día, voté el no y en el 82 en blanco. Esto lo dice Margot. Los mensajes sin excepción nos ayudan a poner la mañana en camino. Estamos en 4.418 suscripciones. Estamos esperando llegar a los 20. Así que les pido a aquellos que todavía no se siguen viendo que marquen con el dedito para arriba a la transmisión y se suscriban. Qué natural está esta charla. Se nota cuando se coincide en lo importante. Lo dice Juan. Pero ahí no coincidimos, porque vos de Liverpool no sos, ¿no? No. Así que en lo verdaderamente importante no coincidimos. Ni en Aguada tampoco. Pero somos desordenados para hablar, somos muy desordenados. Igual, no soy hincha de Aguada, pero reconozco un grande en Aguada, sin duda alguna. Sin prejuicio. No, yo reconozco que Liverpool hoy por hoy es un equipo. Gracias, ¿viste? Ahí encontramos alianzas. Sí. ¿Viste? Estamos generando diálogo, somos alianzas. No, yo siempre le digo a los grandes, queridos, amados hinchas de Peñarol y Nacional, que son las mayorías de mis amigos y hermanos de la vida, por obvias razones, que yo le digo y se lo transmito a mi hijo, qué divino debe ser hincha de Peñarol o de Nacional y tener tantas glorias, ¿no? Objetivas. No, claro, sí, por supuesto. Maravillosas y de las que yo me siento partícipe. También digo de inmediato, qué bueno es ser hincha de un cuadro de fútbol, que las glorias todas están por venir, que debe ser medio incómodo ser hincha de un cuadro de fútbol, que las glorias todas son del pasado, ¿no? Entonces,
por ahí, pensando en el futuro, como usted dijo, es que yo soy hincha de Liverpool, porque es el futuro, ¿verdad? Bueno, el próximo cuadro grande. Por lo menos el cuadro que molesta a los grandes. Yo creo con eso me quedo conforme. Uno de los. Tampoco él. Uno de los. Sí. Bueno, es que para molestar a los grandes, y acá no sé si estoy hablando de fútbol o de política, se necesita varios cuadros, ¿no? Sí, claro. Dice Eduardo, a los grandes como sinónimo de poderosos, en ese sentido. Eduardo dice, con todo respeto, pero no sé si estoy tan de acuerdo con la opinión de la militancia fuera del Uruguay. No nos creamos tan esenciales, no creo que la militancia en el resto de América Latina sea toda paga. Esto lo dice Eduardo, que se ve que... Pero vos lo estás diciendo porque trabajaste, conocés allí, ¿no? Sí, he trabajado en muchos países, no en todos, pero he trabajado en muchos de los países de América Latina. Anair dice, increíble las vivencias de este señor, como para escucharlo horas. Ale, acabo de recibir los libros de Banda Oriental, 5 libros, buenísimo, y ya en el final, le pido a los compañeros un poquito más de paciencia, ya en el final les recuerdo que una de las cosas más maravillosas que tiene Uruguay, y en eso sí es bastante excepcional, es el Club de Lectores de Banda Oriental, que tiene igual... Fantástico. Más de 40 años de existencia, ¿verdad? El club de lectores más grande del Uruguay y más grande del continente, más veterano del continente. Si querés sumarte y ser integrante del club de lectores, que recibís por 350 pesos un libro en la comodidad de tu hogar, sin costo de envío, en cualquier parte donde vivas. No digo en el Amazonas, porque está fuera del Uruguay. No, pero 350 me gusta, re a la mano. Pero además, ahí tengo el libro. Mira, Diegote, que es mi hermano, me lo va a alcanzar. En realidad tiene edad para ser mi hijo, pero yo me hago el pibe, ¿verdad? En realidad yo tengo edad para ser el hermano del padre de o sea, la Concordia de Carolina Swarovski, que es una narradora extraordinaria argentina, es la última entrega de este libro. Pues bien, si te suscribís ya mismo 099-626-696 y mandas la palabra suscripción, 099-626-696. Mandás la palabra suscripción, tu nombre y tu apellido, 099-626-696. Te van a llamar enseguida, se van a comunicar contigo enseguida de Banda Oriental para acordar dónde querés recibir el libro, cómo lo querés pagar, lo puedes pagar contra entrega o débito bancario. Débito, ¿eh? También, sí, o con una transferencia, ¿verdad? Ese sistema lo elegís vos. Pero además tenés 20% de descuento en todos los libros editados por Banda Oriental en su librería, que funciona el 18 de julio. Mañana tenemos Día de la Librería, un encuentro allí en Banda con muchos autores de Banda Oriental, están todos convocados, con entrada gratuita a partir de las 8 de la noche. Bueno, lo cierto es que tenés 20% en todos los libros de Banda Oriental. Por ejemplo, el último de Carlos de Masi, que ganó, gracias a ese libro, el premio Bartolomé Hidalgo en el marco de la Feria Internacional del Libro, ¿verdad? El premio Bartolomé. Pero además, quiero decirte que por ser oyente de La Mañana en Camino, 099-626-696, recibís este libro y 4 más de esta misma colección. Así que recibís 5 libros por 350 pesos gracias a Lectores de Banda Oriental. Grandes autores, grandes lectores. Horacio Quiroga, Chejov, Felisberto Hernández y otros tocan tu puerta. Suscríbete al mayor club del libro del país. Colección Lectores de Banda Oriental. www.bandaoriental.com.uy. Encontranos en Facebook.